Pues nada, bienvenidos a los que ya estamos aquí y supongo que luego irá llegando más gente. Yo soy Ana Casanovas, para quienes no me conozcan. Soy una de las administradoras de la Escuela de Osteopatía de Barcelona, junto con Meritxell y Santi Deo, que están también por aquí. Y bueno, habíamos hecho hacía muchos años, siempre, todos los años, un pequeño encuentro con el ROE desde la escuela para un poco introducir a los alumnos en qué consistía el registro de osteópatas y un poco ayudar, ¿no?, desde la escuela también a aglutinar a la profesión y bueno, pues esto después durante unos poquitos años no se hizo y este año hemos decidido reemprender estas sinergias con ROE y por eso les invitamos ya a principio de curso a hacer alguna charla, sobre todo de cara a los alumnos, ponerles un poco en contexto cómo estaba todo el tema de la regulación y como ha sido en formato webinar, en lugar de traerlos a la escuela como solíamos hacer, pues se ha apuntado mucha más gente que los estudiantes. Entonces, bueno, pues al final estas cosas es lo que tienen y sois todos súper bienvenidos. Solamente supongo que a día de hoy ya todos sabemos cómo funciona esto del Zoom, pero la charla la hará Luis al principio, le dejamos hablar. Si en ese ratito tenéis alguna pregunta, el chat lo tengo abierto, o sea que me podéis hacer las preguntas en el chat y yo las voy anotando. Y si no, cuando luego acabemos, si vosotros os vais apuntando las cosas, cuando acabemos todo, pues podemos hacerle las preguntas en directo. Simplemente os quitáis el micro y podemos hacer las preguntas, ¿vale? Bueno, pues sin más, os presento a Luis Miquel para quienes no lo conozcan, que no creo que seáis muchos los que no le conocen. Luis es el CEO del ROE y además está en un montón de otras instituciones que ahora os iré nombrando. Está en la junta directiva del FOE, que es la Federación de Osteópatas de España, y también en la European Federation and Forum for Osteopathy, que es la que regula a nivel europeo la osteopatía. También es presidente del grupo AENOR, que es el que se encarga de la redacción y de la revisión de la norma europea. Y luego además está en los comités de regulación e investigación de la EFO. Y además de todo eso, pues le da tiempo a hacer charlas los sábados y trabajar en consulta aquí en Mallorca y a ser, bueno, padre de familia y buen amigo. Así que, bueno, pues aquí le doy la palabra a Luis para que nos cuente cómo están las cosas en estos últimos años y por dónde vamos viendo el futuro de la regulación de la osteopatía. Bueno, Luis, pues para ti, muchas gracias por estar aquí. Gràcies a tu, Ana, en bon mallorquí. No sé si se me oye bien, me saco los cascos porque yo os oía muy mal, pero mi micrófono espero que funcione bien, ¿eh? Si en cualquier momento hay cualquier duda o cualquier problema de audio, me avisáis. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de la Escuela de Osteopatía de Barcelona. Para mí es un placer, de verdad, un placer y un orgullo. Yo siento la escuela como mía desde el primer momento y para mí es volver a casa. Entonces, bueno, pues poder tener una puerta abierta para el registro o para mí personalmente, para poder tener esta ventana al mundo exterior o interior, no sé, porque estáis todos en casa, excepto Meritxell, que está en la terraza, pues es fantástico. Alba también la veo así medio en la terraza. Es fantástico y muchas gracias. Bueno, si me dejáis un segundo, voy a intentar compartir mi pantalla. Dame un segundito. Vale. Y ¡pum! Y espero que se vea el título de la charla. Os voy a poner a un ladito. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues hablaremos sobre la osteopatía como profesión sanitaria hoy y hablaremos del presente y hablaremos del futuro. Haré un pequeño recordatorio muy breve del pasado. Pienso que sabemos mucho ya del pasado y quizás es un momento de ver situación actual y de ver también perspectivas de futuro. Básicamente es el objetivo de la charla. Vamos a ver si esto funciona.
Ya vemos que ahora. Bueno, he estructurado la charla con el siguiente programa. Primero veremos un poquito cuáles son las estructuras organizativas a nivel de la osteopatía, a nivel internacional, europeo, también a nivel español. ¿Qué estándares internacionales, de qué estándares internacionales disponemos hoy? ¿Cuál es la formación o cuál debería ser la formación? ¿Qué sabemos de los temas de regulación? ¿Cuál ha sido la evolución de la profesión en los últimos años? Y me centraré en el periodo 2013, 2020, 2021. ¿Cuál es el marco legal actual y qué perspectivas de marco legal futuro tenemos? Veremos un poco o bastante la situación de la osteopatía en España y habrá un apartado final de perspectivas de futuro. Yo os presento la charla, es una propuesta argumentada y justificada con referencias, pero me gustaría que fuese también no solo una propuesta, sino una puerta abierta a preguntas a posteriori, porque estoy seguro que hay muchas y quizá puede ser un buen momento hoy para intentar resolver algunas de las dudas que pueda haber. Bueno, un breve resumen de lo que es la osteopatía, muy breve, lo encontraríamos en la propia norma europea, donde se establece que la práctica de la osteopatía, que la práctica de la osteopatía pues, utiliza el conocimiento osteopático, médico y científico para aplicar los principios osteopáticos en el diagnóstico y el tratamiento del paciente. O sea, ya en una primera frase hablamos de cosas importantes, ¿no? Pues conocimiento científico, médico y osteopático. Y el objetivo principal de nuestra profesión sería mejorar o dar apoyo a todos los aspectos de la salud y del desarrollo saludable. Los tratamientos que ofrecemos pueden ser preventivos, curativos, paliativos o adyuvantes. Aquí me gustaría destacar una palabra muy concreta, preventivo, y luego veréis por qué. Me parece particularmente interesante. Finalmente, los osteópatas analizan y evalúan la integridad, ya sea estructural o funcional del cuerpo, utilizando el razonamiento clínico, los principios osteopáticos para, de manera individualizada, informar un diagnóstico y un tratamiento de cada paciente. No estoy explicando nada nuevo, pero sí estaría bien que de manera genérica utilizáramos referencias en el momento de explicar qué es nuestra profesión, porque es una de las preguntas que nos hacen los pacientes. Oye, si esto es la osteopatía, ¿qué es? Bueno, pues la osteopatía es esto. Y es una buena definición que estaría bien a lo mejor intentar implementar. Vale. En relación a las estructuras que encontramos desde el punto de vista organizativo, empezar hablando de la European Federation and Forum for Osteopathy, de la cual, como ha comentado Ana, pues desde hace 1 año y medio estoy en la junta directiva y es una organización que nace de la fusión de 2 organizaciones previas. La Federación de Osteópatas Europea, que duró 30 años básicamente, y el Forum for Osteopathic Regulation in Europe, que tiene una base británica más joven y que se juntaron y hicieron su fusión en marzo de 2018 y a partir de ese momento hablamos de European Forum and Federation for Osteopathy. Decir que esta federación incluye asociaciones de profesionales de la osteopatía de carácter nacional de 22 países europeos, además de Canadá e Israel como estados asociados. Me parece particularmente importante y relevante decir que el representante de España en esta federación es la FOE, es la Federación de Osteópatas de España, y esta federación está compuesta por 3 asociaciones. El ROE, en la cual formo parte, la APREO y la SEMO. ROE y APREO son organizaciones profesionales. El ROE tiene unos 450 asociados, APREO es bastante más pequeña, son unos 30 aproximadamente, y la SEMO, la Sociedad Europea de Medicina Osteopática, es una asociación de carácter científico y que intenta coordinar aspectos científicos conjuntamente con aspectos de tipo académico. ¿Cuál es el objetivo de la Federación Europea? Pues básicamente establecer estándares, favorecer la regulación y permitir el reconocimiento de la osteopatía a nivel europeo. Su misión es favorecer el reconocimiento de ese rol particular que los osteópatas pueden tener en la salud de los ciudadanos europeos y en el bienestar de los mismos. Y al mismo tiempo, asegurar que haya unos niveles adecuados de la atención osteopática para permitir o favorecer la seguridad de esos ciudadanos. Desde la EFO, mejor dicho, desde la Unión de la
antigua EFO y el FORE, se trabajó para implementar la norma europea en la Osteopathic Healthcare Provision, que todos seguro conocéis, y que se redactó en el 2015. A otro nivel, ya más global, encontramos la Osteopathic International Alliance. Es una organización global a nivel mundial, está formada por 73 asociaciones profesionales, incluye también a reguladores, también a universidades y a determinados grupos de investigación, y aquí se representan las dos vías de la profesión, los osteópatas propiamente en el concepto europeo del término y los médicos osteópatas, pero igualando ambas vertientes de la profesión como una única estructura. Esta OIA, o la versión previa a la OIA, que era la WOHO, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, en 2010 redactó el Benchmark for Training in Osteopathy. Es un documento del cual hablaremos después. Hoy, desde la OIA, se trabaja conjuntamente con la OMS para publicar, esperemos que en breve, un segundo documento en relación a la profesión. Y este documento no tendrá tan en cuenta los aspectos formativos del futuro profesional de la osteopatía, sino más bien la propia implementación clínica, el trabajo clínico del osteópata en consulta. En cuanto a los estándares que tenemos a nivel internacional, pues como os decía, básicamente hay dos. El benchmark, o sea, la guía formativa, describe básicamente la filosofía central de lo que sería nuestra profesión, también los principios y tipos formativos. Y tiene un apartado sobre competencias específicas del osteópata y también una guía sobre cómo debería ser el currículum académico. Por otro lado, en 2015 se publicó el estándar europeo y ambos son coherentes. De hecho, el estándar europeo tomó el documento de la OMS como referencia previa. En este caso, el estándar establece más bien un marco regulador para práctica clínica y que la misma sea de alta calidad, pero también tiene apartados en relación a la formación académica, la seguridad, la ética en la práctica osteopática y dicho estándar ha sido publicado en 33 países europeos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de formación en osteopatía? Decíamos, la EFO utiliza la referencia del CEN, pero también utiliza el benchmarks de la FOE, perdón, de la Organización Mundial de la Salud, porque de hecho ambos son coherentes. Pero el año pasado, desde la Federación, publicamos un documento que es la regulación de la práctica de la profesión en Europa, una visión general, es del 2020, y aquí se establecen una serie de elementos que me parece importante destacar. Uno, para la Federación es importante mantener y desarrollar una formación académica de alta calidad. Y, como decía antes, que ésta sea coherente con los programas establecidos en el CEN. Y ahí se establecen dos tipos formativos, tipo 1 y tipo 2. Resumiendo mucho, el tipo 1 es una formación, dijéramos, desde el bachillerato, de tipo universitario, con equivalente a máster, 240 créditos ECTS, de los cuales 60 deberían ser de segundo ciclo, lo que vendría a ser traducido pues, un grado más máster, y es el equivalente en Bolonia al nivel 7, el EQF 7 según los acuerdos de Bolonia. Pero, resumiendo mucho, es un máster universitario. ¿Se os ha congelado al resto la imagen? Sí, a mí sí. Vale. A mí sí. Lluís se ha perdido. Lluís, no et sentim. Has de posar... Ahora, perdón. Perdón. Vale. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Sí? Sí, perdón. Parece que ha saltado todo. Vale. Sí me parece particularmente importante y es que ambos tipos, tipo 1 y tipo 2, tienen que tener el mismo tipo de outcomes, el mismo tipo de resultados. Por otro lado, estos programas académicos
En aquellos países donde esté establecido algún requerimiento nacional específico, los programas académicos deben, obviamente, cumplir con los requerimientos a nivel nacional. Y la EFO establece que debería demostrarse un nivel formativo mínimo de grado universitario basado en criterios de ECTS o equivalentes. Otra parte muy importante que no siempre se cumple es que los proveedores de educación deben ser periódicamente auditados de manera externa, ya sea vía CEN o vía aquellos requerimientos nacionales que un país pueda tener. Por otro lado, en relación a la regulación de la profesión, y seguimos en el mismo documento de la EFO, la Federación urge a todos los países europeos a reconocer y regular la osteopatía como una profesión sanitaria de tipo independiente y de primera intención, con el claro objetivo de velar por los pacientes europeos. Establece también que ya existen establecidos unos criterios claros en relación internacional en relación a la formación y a la práctica de la misma. Y a día de hoy, y digo a día de hoy porque ayer era diferente, 11 países europeos disponen de regulación completa de la profesión. Y el listado pues, incluye Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Portugal, Suiza, Reino Unido y Italia muy recientemente. De hecho, antes de ayer culminaron el proceso. Era un proceso que ya venía del 2018, pero que faltaba el decreto ministerial para culminarlo. Eso sucedió hace 2 días. En la misma fase están Chipre y Noruega. Está la profesión reconocida y regulada a nivel del Parlamento y, por tanto, ya hay toda la base hecha para poder culminar el proceso regulador y simplemente están en fase de pues, que el Consejo de Ministros de los países respectivos publique en su BOE particular el hecho. Pero serán 13 países europeos en breve. El siguiente seguramente será Suecia y nos gustaría ser los siguientes nosotros, pero esto lo dejo para un poquito más adelante. Decir que en la actualidad en Europa hay aproximadamente unos 30.000 osteópatas formados, pero esa cifra puede variar mucho porque uno de los problemas que hay es que al no haber regulación realmente se desconocen las cifras reales de algunos de los países. ¿Cómo ha sido la evolución de nuestra profesión desde 2013 hasta 2020? La OIA publicó en el 2013 un análisis global de la situación de la osteopatía y muy recientemente ha publicado un segundo. Aquí hay unos claros cambios que podemos observar del análisis de ambos documentos. En primer lugar, por ejemplo, el número global de médicos osteópatas a nivel mundial ha aumentado en un 34%, mientras que el número de osteópatas a nivel global ha aumentado en un 84%. Es un cambio importante y, por otro lado, vemos también de 2013 a 2020 un claro incremento en el número de países que han regulado la osteopatía. Tenéis que pensar, decíamos, sí, este año pasado fue Italia, podría decir Italia, Chipre y Noruega, pero en 2018 fue también Dinamarca, fue Luxemburgo, previamente ha sido Suiza, Portugal, Malta. En los últimos años, los últimos 10 años, y particularmente desde la publicación del estándar en el 2015, es un goteo el número de países que progresivamente han ido estableciendo mecanismos de regulación para la profesión. Otro cambio que se observa es que ha habido un cierto cambio en el tipo de paciente que visitan los osteópatas y parece ser que hay un aumento en las consultas pediátricas y también un aumento en las consultas de pacientes de más de 65 años. Este último apartado luego lo volveremos a comentar. Además, se dispone hoy de evidencia más robusta para la práctica de la osteopatía a nivel internacional. Y me refiero a evidencia en cuanto a la seguridad, a la efectividad, a la coste de efectividad y también en relación a la experiencia y a las expectativas que los pacientes tienen después de recibir tratamiento osteopático. Por otro lado, la evidencia en relación a terapia manual es más conclusiva hoy que en 2013. Y por tanto nos favorece. No me deja, Ahora. Por otro lado, observamos que la osteopatía contribuye de manera clara a la atención sanitaria a nivel mundial y hay más de 196.000 osteópatas o médicos osteópatas en todo el mundo y eso representaría un aproximado de unas 226 millones de consultas al año
O sea, que unos 37 millones de pacientes reciben tratamiento todos los años de tipo osteopático. Encontramos osteopatía en general, osteopatía o medicina osteopática en 46 países del mundo y osteópatas particularmente en 35, de los cuales 13 disponen de regulación completa y además 6 más establecen que es una profesión sanitaria. O sea, a lo mejor no se ha acabado la regulación, pero ya está establecido que es una profesión sanitaria como tal. Entre el 50 y el 70% de los practicantes de la osteopatía tienen entre 30 y 49 años. Y el hecho de que los pacientes se autodirijan a la consulta del osteópata, o sea, el self-referral, en terminología inglesa, está permitido y es habitual prácticamente en todos los lados, excepto, si no recuerdo mal, en Corea del Norte, en Moldavia y en Eslovenia. El resto de países el paciente puede ir directamente al osteópata sin ir previamente a un médico. Por otro lado, encontramos formación osteopática en más de 20 países y el requerimiento mínimo es un bachelor, por tanto, un grado universitario. Cambiamos de capítulo y aquí entraremos ya un poquito más en la salsa del tema y veamos cómo es el asunto del marco legal sobre el cual de alguna manera debemos movernos. En España, como sabéis, existe la Ley 44/2003, que es la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, es la famosa LOS, que establece cuáles son las profesiones sanitarias. La osteopatía no está aquí. Sí está el médico, sí está la enfermería, sí está el psicólogo, sí está el fisioterapeuta, están otros profesionales, pero la figura del osteópata no está establecida como tal dentro de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. ¿Vale? Desde la federación y desde el registro, en su momento, en numerosas conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Sanidad, hemos hecho evidente este hecho y también hemos remarcado que la propia ley 44/2003 dispone de los mecanismos para poder crear profesiones sanitarias sin tener que rehacer toda la ley. No somos los únicos que tienen un problema. También tienen un problema, por ejemplo, los biólogos que se dedican a hacer in vitro. Pues resulta que a día de hoy, no tienen consideración de sanitario y, por tanto, no pueden tener acceso a las historias clínicas de sus pacientes. O sea, es curioso, ¿no? O sea, puedes dar vida, pero no eres un sanitario y no puedes tener información de a quién le estás ayudando a dar vida. Es un poco surrealista, pero es una profesión que también tiene una situación parecida a la nuestra. ¿Vale? No somos los únicos, de todos modos. Por otro lado, y esto es relativamente reciente, de junio de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictaminó algo que pienso que es absolutamente relevante para nosotros, y es que la osteopatía, aunque no esté regularizada en un país, y por tanto esa podría ser la situación en España hoy, los practicantes de la osteopatía deben estar ausentes de IVA siempre y cuando puedan demostrar que tienen una formación académica coherente con los estándares a nivel internacional y forman parte del registro correspondiente. ¿Vale? En otras palabras, hasta hace muy poquito, osteópatas que conocemos y que se habían formado quizá en el Reino Unido y que venían aquí a España a trabajar, pues a cada paciente, a su factura le deberían cargar un 21% del IVA en cada una de las facturas y hoy ya no es necesario que sus pacientes paguen un 21% de ese IVA. El único requerimiento es que tienen que demostrar que tienen esa formación acordada a nivel internacional y formar parte del registro correspondiente. Entonces, hoy tenemos asociados del ROE que ya no pagan IVA y algunos los conocéis en persona. Alguno de vosotros lo conocéis en persona sin ninguna duda. Si alguien tiene interés, la sentencia esta es muy potente y establece cosas como que efectivamente los osteópatas tratan pacientes. Esté regularizada o no la profesión. Y efectivamente los osteópatas son profesionales sanitarios, esté o no regularizada la profesión. En su momento, desde Federación, elevamos a nivel del Parlamento Europeo una pregunta interpelando sobre la situación de estos osteópatas extranjeros que venían a España. Y preguntamos, oye, ¿qué pasa con esta gente que son ciudadanos europeos y que en virtud de las directivas europeas, ya sea de libre circulación de los profesionales o de reconocimiento de las cualificaciones profesionales, son directivas europeas que España ha firmado y que debería cumplir, ¿qué pasaba con estos profesionales cuando venían a España? Y en cambio se encontraba en una situación totalmente asimétrica, básicamente porque unos tenían que pagar IVA y otros no. Y eso produce una diferencia y una injusticia palmaria y obvia
Lo preguntamos a nivel del Parlamento Europeo y recibimos respuesta. Y la respuesta de la Comisión Europea, le preguntamos al Parlamento y respondió la Comisión, la respuesta de la Comisión básicamente fue que los Estados tienen derecho a regular las profesiones sanitarias como quieran, pero no lo pueden hacer de una manera que sea injusta ni desproporcionada. O sea, tiene que ser equivalente en todos los casos y en ningún caso puede haber una desproporción en cuanto a la regulación. Esto nos ha dado paso a actuaciones a nivel a posteriori que quizá estableceremos, bueno, quizá comentaremos un poquito más adelante. Por otro lado, tenemos la famosa Orden CIN 2135 de 2008, por la cual se establecen los criterios de formación en fisioterapia. Y hay otras, de la Orden CIN hablaremos justo en la siguiente diapositiva, y hay otros elementos que pueden ser interesantes. Por ejemplo, ese anuncio de la Ley de Protección para la Seguridad de los Pacientes frente a las pseudoterapias, la desviación a la norma que se solicitó desde el Consejo General de Fisioterapeutas de España y el Ministerio de Sanidad al Comité Europeo de Normalización para que la norma europea en España solo los fisioterapeutas pudiesen hacer osteopatía. Hay sentencias, tenemos directivas europeas, he citado dos antes, libre circulación de profesionales, pero también reconocimiento de las cualificaciones académicas y la respuesta a la Comisión Europea que os comentaba. El tema este de la e-deviation me parece particularmente interesante y me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí. Desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas se solicitó al Ministerio pues que en España solo los fisioterapeutas pudiesen ejercer la osteopatía, en virtud de lo que ellos entendían eran sus competencias. Esa propuesta el Ministerio de Sanidad la elevó al Comité Europeo de Normalización y Europa les ha dicho que no. Europa les ha dicho que no. Y les ha dicho que no, de alguna manera, con sonrojo, básicamente porque la respuesta ha sido, os decimos que no porque lo que estáis pidiendo va en contra de vuestra propia legislación. En otras palabras, estaban solicitando algo que desconocían y que la propia legislación española no les da la razón. Luego la propuesta de desviación se rechazó. La norma europea se ha renovado este mismo año para 5 años más y está plenamente vigente. Perdón. La Orden CIN 2135 de 2000, no sé cuántos, de 2008, establece las competencias que el fisioterapeuta debe adquirir. No las leáis, por favor, no hace falta. Son 19, ya os lo resumo muy rápidamente, y son las competencias que estos estudiantes de fisioterapia deben adquirir. En ningún caso de las 19 competencias se cita, ya sea como competencia propia o como exclusiva, la osteopatía. Por otro lado, Por otro lado, en la misma Orden CIN se establece también la planificación de las enseñanzas y se establecen unos métodos específicos de intervención en fisioterapia. Y en esos métodos, ahí sí que se cita la osteopatía, se establece que el estudiante debe comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor, y esto incluye terapias manuales, terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia, procesos neurológicos, aparato respiratorio, bla, 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 bla. Pero, insisto, en ningún caso se cita que sea una competencia exclusiva y se la define como método específico de intervención. Cuando vamos al diccionario, y no os aburriré con esto, de la Real Academia de la Lengua y observamos qué es específico, pues específico en contexto sanitario significa indicado para algo, pero en ningún caso es exclusivo. O sea, un medicamento es específico para el dolor de cabeza, ¿vale? Pero en ningún caso es exclusivo. Y es una de las cosas que hemos hecho ver. Luego, si en esta Orden CIN no se cita la osteopatía como una competencia exclusiva, sino como un método que hay que comprender y realizar, nos encontramos con una serie de problemas. El primero ¿es defendible que sea exclusiva del fisioterapeuta? Pues claramente no. Y de hecho hay sentencias que nos dan la razón en este aspecto y eran algunas de las que os refería antes. La más reciente de un juzgado de Orense, de instrucción, donde el Colegio de Fisios de Galicia denunció a una persona por ejercer ilegalmente la fisioterapia, porque se estaba promocionando como fisioterapeuta, y el propio juez dijo, mire, perdonen, pero en España no hay legislación porque la osteopatía no está en la LOPS y tampoco es una competencia exclusiva del fisioterapeuta. ¿Puede la parte equivaler al todo?
¿Qué quiero decir con esto? Mira, ayer mismo, este fin de semana es todo de noticias. Ayer mismo en Suiza, Paul Bochet, que es un PhD, que algunos seguro que lo conocéis, es un profesor brillante que os recomiendo, ayer mismo anunciaba que hay una segunda universidad en Suiza que inicia ahora, a partir de septiembre, creo que septiembre, o 2022, perdón, un programa en osteopatía específico de 5 años. ¿Cómo es posible que en Suiza haga falta 5 años para formarse en osteopatía y en España, haciendo 4 años de fisio, tengas fisioterapia más los 5 años que tienen en Suiza? Es imposible. La parte no puede equivaler al todo, de ninguna de las maneras. Son dos cosas diferentes y es importante hacerlo ver. De la Aviation ya os he hablado antes, pero sigue sorprendiendo que se siga reclamando, activa y por pasiva, en redes sociales, son muy pesados con esto. La competencia de la osteopatía es exclusiva de los fisios. Esto es falso, es falso. Hoy por hoy la osteopatía la puede practicar quien quiera en España y es una desgracia enorme, ¿vale? Porque eso significa que tenemos un campo extremadamente abierto y esa situación debe revertirse, debe solucionarse lo antes posible. No hay limitaciones para la práctica hoy por hoy, con las ventajas y los inconvenientes que ello tiene. ¿Qué sabemos de la osteopatía en España? Pues bueno, hay varios estudios que realizó el grupo de trabajo de Gerard Álvarez, pero tenemos pocos datos fiables. De entrada porque, aunque algunos de los estudios ya tienen una muestra importante de más de 500 osteópatas, sigue faltando información. La mayoría de los osteópatas aquí son tipo 2 y la mayoría previamente estudiaron fisioterapia. Entre los 30 y los 39 años, la mayoría son varones, pero en cambio, en estudiantes jóvenes, el segmento demográfico entre 20 y 29, encontramos un aumento de población femenina. O sea, cada vez hay más mujeres que estudian osteopatía y eso es similar a estudios que hemos encontrado en otros países. La mayoría de los osteópatas somos autónomos y la mayoría de los pacientes acuden por iniciativa propia, sin una derivación previa. Y por otro lado, la mayor parte de las consultas son en el terreno musculoesquelético, ya sea de tipo agudo o crónico, siendo las dos áreas de mayor consulta la zona cervical y la zona lumbar. No encontramos formación tipo 1 de carácter universitario en España. Esto es importante, ¿vale? Y es algo que antes o después deberá suceder. En cambio, sí encontramos varias formaciones tipo 2 que van dirigidas a profesionales de la salud, y algunas de las cuales que han pasado la acreditación en relación a la norma europea. Por otro lado, también vemos que hay numerosísimas formaciones no regladas que no cumplen con estándares internacionales y que van dirigidos a personas sin ninguna formación previa. Lo que es particularmente preocupante es que además algunas de estas afirman cumplir la norma europea sin haber sido auditadas. Hay que ser muy valiente para decir que cumples una norma europea y no haber pasado una auditoría al respecto. De hecho, pienso que hasta podría tener repercusiones legales esto. Pero en fin, al fin y al cabo es algo preocupante. Aquí es campiqui-pugui, como decía mi abuela, es un terreno abonado para cualquier cosa, básicamente. Luego nos encontramos que no hay control formativo, que no hay un control de acceso a la práctica profesional, que es numeroso el grupo de supuestos osteópatas con formación insuficiente y sin una condición sanitaria de base, y esto claramente afecta o puede afectar a la seguridad de los pacientes y alguien tiene que decirlo. Por otro lado, encontramos también profesionales debidamente formados y entre ellos médicos, fisioterapeutas, enfermeros o individuos que se han formado en osteopatía en otros países, en universidades extranjeras donde la profesión está debidamente regulada y que han venido aquí a trabajar ejerciendo sus derechos como ciudadanos europeos. Pero es importante decir que estos últimos aún no disponen de reconocimiento de tipo sanitario aquí. Esto también debe cambiar. En relación a cómo practicamos, pues bueno, vemos que los osteópatas en España apoyan de manera clara la práctica basada en la evidencia, pero en cambio muestran un nivel moderado o bajo en relación a la misma. Y aquí pensamos, y es extraído un poco del texto publicado por Gerard y Christian, conjuntamente con Tobias Sundberg y el doctor Thompson, que la regulación de la profesión aquí y la inclusión de los programas de osteopatía dentro del sector universitario deberían permitir una mejora en las habilidades en relación a la práctica basada en la evidencia y también favorecer su uso a nivel generalizado. ¿Qué perspectivas tenemos? Y con esto
acabaré esta primera parte y después quedaré a vuestra disposición para las preguntas que podáis tener, ¿eh? Bueno, en primer lugar, en 2018 el gobierno de Pedro Sánchez anunció el Plan de Protección de la Salud frente a las pseudoterapias, ¿eh? Es una historia un poquito larga, venía de Ciudadanos previamente, que lo solicitó previamente, pero bueno, en su momento hubo el cambio de gobierno con toda la moción de censura, pasó el verano y en noviembre pues, se pusieron manos a la obra la ministra Caicedo y Pedro Duque a la cabeza del tema. Y anunciaron a bombo y platillo un plan de protección de la salud frente a las pseudoterapias, en las cuales pues, listaron a 160 y pico terapias y, vamos, poco menos que, vamos, las demonizaron, ¿eh? El plan, además, tiene un pequeño problema y es que las terapias están ordenadas por orden alfabético, ¿eh? La osteopatía está justo al lado de la orinoterapia, lo cual mucha gracia a mí particularmente no me hace, ¿no? Pero nos encontramos en un listado al lado de gente pues, que orina encima de sus pacientes o al lado de gente que tiene ángeles de Charlie o de otro tipo, no lo sé, como metodología para tratar según qué tipo de enfermedad. Es evidente que de ahí hay que salir ya, ¿eh? Y si hay que salir ya, lo primero que hay que hacer es demostrar que no somos una pseudoterapia, sino que hay evidencia que da soporte a nuestra práctica y que no solo eso, sino que nuestra práctica en otros países está absolutamente normalizada y aquí no, ¿eh? Pues en su momento reaccionamos a esto y hemos tenido varias reuniones con el Ministerio de Sanidad y bueno, ya en un primer momento se nos puso a revisión, ya no estábamos en el listado, pasamos a una segunda fase, que es la fase de revisión. Pero todavía no hemos salido de allí, entonces deben estar revisando mucho, no sabemos exactamente qué, pero ya les hemos mandado 3 versiones del documento de evidencia de osteopatía y la última fue recientemente, de hecho no hace mucho, hace pocos meses, semanas diría casi, nos reunimos en el Ministerio de Sanidad una vez más con el nuevo director general de ordenación para presentarle nuestra última propuesta en este aspecto. ¿Qué implica este plan? En el siglo XXI se hace difícil el plan implica que aquello que no esté evidenciado va a ser prohibido. Resumiendo mucho, sería un resumen muy rápido, todo aquello que no tenga evidencia va a ser prohibido. Entonces, aquí solo nos quedan dos opciones, o sea, o hay regulación o hay prohibición, porque no puede haber práctica no regulada. O sea, en el siglo XXI abordar a pacientes europeos, tratar a pacientes de manera no regulada no es concebible. Simplemente es así. Entonces, entramos a una disyuntiva que es poliédrica, y por eso os he puesto ese icono, en el cual o hay regulación o hay prohibición. Y estaría bien que fuésemos todos conscientes de eso. No hay otra opción que regular o que prohibir, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos podrían prohibir? Pues nos podrían prohibir si realmente alguien demuestra que somos una pseudoterapia, ¿vale? O que realmente tenemos prácticas que son similares, cercanas a las pseudoterapias. Bueno, pues lo primero que deberíamos hacer es un poco de análisis personal, interno, de nuestro colectivo y realmente, perdón, necesitamos mejorar mucho, mucho, ¿vale? Una breve visita a Instagram, una breve visita a Facebook o a algunas webs pone los pelos de punta. Y debemos aprender eso, ¿eh? Porque si lo que estamos hablando es una situación en la cual o se nos regula o se nos prohíbe, lo que haríamos mal es ser nosotros nuestro peor enemigo. Y a veces lo somos, ¿eh? En muchos aspectos. Muchas veces somos nuestro peor enemigo, ¿eh? Hoy, aunque duela oírlo, no podemos, no se puede salir diciendo yo hago un tratamiento del hígado. No se puede, ¿eh? Y no se puede porque no podemos demostrar que estamos haciendo un tratamiento del hígado. Podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas, ¿eh? Pero tenemos que mejorar mucho nuestra capacidad de comunicar y realmente tenemos que mejorar mucho nuestra práctica basada en la evidencia, sin ningún género de dudas. La norma europea, ¿cómo nos puede afectar? Pues bueno, si hay una regulación en España, no puede ser por debajo de lo establecido en la norma. O sea, la norma no es una ley, pero sí se establece que a partir del momento en que hay un proceso regulador en un país, es un marco de referencia mínimo, ¿eh? Y haríamos bien en acercarnos a lo que pone la norma para estar preparados para un siguiente paso. Porque vuelvo a decir, siguiente paso habrá. Y ¿es regulación o es regulación? Es que no puede haber otro, ¿eh? Es fundamental, por tanto, que haya una mejora a nivel de la práctica basada en la evidencia
en la profesión en general, no solo en España, pero a nivel general. Pero eso, o sea, mejorar la práctica basada en la evidencia pasa única y exclusivamente por mejoras en el modelo educativo. O sea, pretender que alguien que lleva trabajando 40 o 50 años de una determinada manera tenga un cambio sustancial en su manera de trabajar es muy difícil. Pero en cambio, los futuros estudiantes o la gente que está recientemente formada, hay un campo de modelaje, hay un campo de estructuración, hay un campo de cambio para poder permitir eso. Los mayores, y algunos ya lo empezamos a ser, ya peinamos canas hace mucho tiempo, lo que deberíamos hacer es empujar en ese sentido, sin ninguna duda. ¿Qué pasa con el campo musculoesquelético, con la prevención y con la carga social? En 2018, Nadine Foster y su equipo publicaron un trabajo muy relevante en Lancet. Es una serie de 3 artículos sobre lumbalgia que han tenido un impacto enorme a nivel general, donde se establecían una serie de elementos que creo que son claves para ver cómo va a ser el futuro de nuestra profesión y de otras profesiones parecidas a la nuestra. Los científicos anticipan un aumento insostenible de la carga social derivada de los gastos debidos a problemas musculoesqueléticos en el futuro. Cada vez va a haber más gente con problemas musculoesqueléticos y esto ya se ha anticipado hoy. Ya a 20, 30 años vista o incluso antes va a haber un desborde del sistema inasumible y por tanto va a hacer falta profesionales debidamente preparados para afrontar este tipo de pacientes. Los osteópatas lo son, y hay quien lo sabe esto. Los fisioterapeutas también lo son, pero no va a ser suficiente con los fisioterapeutas para poder abordar todo esto. Y esto hay mucha gente que ya empieza a ser consciente de este hecho. Curiosamente, la propia investigación muestra que los médicos no están preparados para ese tipo de problemas musculoesqueléticos. Y no lo digo yo, lo dicen los médicos. Los médicos en atención primaria refieren no estar preparados para ese tipo de problemas musculoesqueléticos. Y esto va a ser un problema económico muy grande, en breve. Luego tenemos un espacio de oportunidad para poder, de cara a futuro, estar preparados para afrontar ese tipo de pacientes. ¿Cuál es la tendencia internacional y cuál es el contexto? Bueno, pues la tendencia internacional es clara. Cada vez hay más países que han regulado. Es así, no, son números. Y habrá un punto, hay un punto que desequilibra la balanza, donde será insostenible pues, que haya 30 países europeos que hayan regulado y que queden 3 sin regular. O sea, al final el peso de la balanza está claro en qué dirección está yendo. Pues simplemente deberíamos empujar para que siga moviéndose en la misma dirección. Esto va a comportar una serie de cambios o seguramente de adaptaciones en nuestro colectivo. Hay cosas que debemos mejorar y nos cuesta decirlo, nos cuesta aceptarlo, pero como profesión hay cosas que debemos mejorar. Y creo que hay eventos recientes que ponen de relevancia este hecho. Nos equivocamos bastante en algunas de las cosas y cómo las presentamos. Y quizá estaría bien actuar en base a evidencia en la medida de lo posible. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. O sea, hablar de práctica basada en la evidencia no es ser un talibán de la ciencia. Todo es medible. Estaría bien que intentáramos pues, justificarla, más que nada porque de otro modo lo único que hacemos es presentarnos de una manera errónea, en el sentido que lo ponemos fácil para aquel que nos quiera juzgar como pseudoterapia, pseudociencia o algo así. Pongo un par de ejemplos. Recientemente, hace un año y medio, el grupo de Haller presentó una revisión sistemática sobre el trabajo craneal en pacientes con dolor crónico. Esto es del año pasado. Y básicamente revisaron, y hablo de memoria, hicieron una revisión sistemática y metaanálisis sobre 6 estudios. Los estudios tenían tal heterogeneidad que era imposible encontrar 2 cosas parecidas en los estudios. De los 6 estudios, ellos mismos evaluaron que 5 de los estudios eran de muy mala calidad. Y en cambio, el único que era bueno era el que curiosamente habían escrito ellos mismos. Y pusieron como resultado pues, que la osteopatía craneal es beneficiosa para los pacientes con dolor crónico, ¿no?
a ver, deberíamos ser un poquito curosos, se dice en catalán, un poquito prudentes y un poquito hacer una lectura crítica, ¿eh? y positiva, ¿vale? Está bien hacer ciencia, pero si algo no funciona hay que saber decirlo, ¿vale? Y eso no quiere decir que la osteopatía craneal no funcione. No estoy diciendo esto, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que si nos ponemos muy animados y muy cachondos, ¿eh? Porque alguien publica un artículo que no tiene mucho sentido y que es fácilmente criticable y lo hace además en una revista de muy bajo impacto, lo que nos estamos haciendo es un flaco favor, ¿no? Hay que ir a buscar evidencia sólida, hay que ir a buscar estudios mejor diseñados, hay que ir a intentar, en la medida de lo posible, que nuestros estudiantes tengan una práctica basada en la evidencia. Y vuelvo a decir, en la evidencia cabe todo. Quizá hay que ser más originales en la manera de plantearlo, ¿eh? No estoy rechazando nada, al contrario, pero sí que hay que ser crítico y si hay un punto en el cual algo no funciona y alguien nos demuestra que eso no funciona, deberíamos tener la capacidad de aceptarlo. Finalmente, es fundamental que nos unamos como colectivo y no me da mucho la sensación que eso sea así. A veces una simple visita a redes sociales me da la sensación de que nos tiramos más piedras que otra cosa, dentro del propio colectivo, ¿eh? Y sería importante hacer un poco de autoanálisis y tener una perspectiva un poco más grupal, un poco más de colectivo y no tanto iniciativas individuales que a veces por un mínimo interés económico o publicitario o lo que sea, hacen mucho más daño que crean beneficio a la osteopatía en este caso y a la profesión. Invitaros a todos los que no sois ya del registro, pues por favor, a uniros a nuestro colectivo, a luchar con nosotros. Es un momento muy importante, y creemos que cada uno de vosotros es importante en este aspecto, cada uno de vosotros suma. Y sería bueno que nos dierais vuestro apoyo en este aspecto y que rebasemos todo en la misma dirección. Bueno, yo acabo aquí, me pondré los cascos para oíros mejor. Tengo el buff este que no funciona bien. Y si tenéis alguna pregunta, estoy encantado de escucharos. Gracias, Luis. Muchas gracias. Vale. ¿Quieres dejar de compartir para que se pueda ver? Sí, estoy... Genial, vale. Ya, ok. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por la charla. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de los que estamos. Si no, yo empiezo con una. Que quería comentarte, no me ha quedado claro, has hablado de que Paul Gaucher había empezado una nueva formación de 5 años, pero cuando lo has dicho no me ha quedado claro si necesitaban tener una profesión sanitaria previa los alumnos o no. O sea, sería un tipo No. sin necesidad de tener, o sea, digamos, pueden salir del instituto y continuar con los estudios de osteopatía. Vale, gracias. Exacto, empieza en 2022 y es una formación de grado, en este caso de 5 años. Dejadme hacer, mira, ya que comentas esto, dejadme hacer un pequeño paréntesis, porque a veces es importante entender bien las cosas. El contexto, por ejemplo, italiano y el contexto español es diferente. En Italia un grado son 3 años y en España un grado son 4. Estamos en la Unión Europea, pero la implementación de los acuerdos de Bolonia puede ser diferente en un país o en otro. La recomendación desde la federación es que el mínimo sea un grado universitario, ¿vale? Y lo recomendable es que sea a nivel máster. Entonces, si eso lo llevamos al contexto español, lo que sería recomendable si hablamos de formaciones tipo 1 sería los 4 años del grado, que es Bolonia aquí, más un mínimo de 1 año más. O sea, aquí deberían ser 5 años. Y de hecho lo que ayer anunciaba Paul Gaucher, esta nueva universidad en Suiza, básicamente es esto, es una formación de 5 años de tipo universitario a tiempo completo para alumnos que han acabado el bachillerato. Vale, gracias. Santi, que te has quitado el micro, ¿quieres preguntar algo? Sí, jo tenia... Gràcies, Lluís, per la charla, perquè és molt esclarecedora y la verdad es que
necesitamos de todo este tipo de información. Y yo quería hacer dos preguntas. La primera, en general, cuando la imagen que dices que somos nosotros mismos, ¿no? Que nos tiramos piedras a veces al tejado. Yo ahora me encuentro en la situación, ¿no? Que quiero publicar algo en redes sociales para la escuela y siempre con el miedo de cuidado lo que publiques porque se interpretará mal o si no está basado en la ciencia. Y a veces es complicado porque realmente estaría bien, no sé cómo, a través del ROE o a través de alguna ayuda, ya sé que pasa por leer la literatura científica, pero todavía en las escuelas sí que hay una parte de nosotros, por lo intentamos implementar la parte más científica, pero también hay una tradición y todos hemos pasado por técnicas viscerales que trabajamos el riñón, trabajamos el hígado, trabajamos el estómago y vemos que clínicamente la consulta a veces quizá tendríamos que hablar, ¿no? De la zona hepática, de la zona renal y no categorizar de que realmente estamos teniendo un efecto sobre un órgano o tratando un órgano. Pero a veces es complicado porque lo que comentabas, ¿no? En las webs, en redes sociales, a veces decimos cosas. No sé cómo podríamos hacer o si habría como un decálogo de un poquito qué vocabulario tenemos que utilizar o cómo podemos hacer para que realmente no se malinterprete o no estemos diciendo algo que como la ciencia o no lo hemos podido demostrar quizá por falta de estudios o realmente porque no funciona así, que hay casos, ¿no? Que se ha demostrado que tiene un efecto, pero otras vías que no la propia, no sé, un propio órgano al movilizarlo o al tener un efecto. Entonces, a veces se me hace complicado, pues eso, ¿no? Intentar ser justos y no hacerme daño a la propia profesión, pero no poder entonces hablar de muchas cosas que seguimos haciendo una consulta, que nos dan resultados a nivel clínico, pero que siempre está ese miedo de cómo lo podemos demostrar, ¿no? O qué podemos decir y qué no podemos decir para que no se nos pueda criticar de que realmente estamos hablando de tonterías, ¿no? De cosas que es imposible de realizar o de demostrar. No sé si me explico, ¿eh? Lluís, no se t'escolta. Sí, perdón. Sandy, te explicas muy bien. Y yo, de entrada, me gustaría dar importancia al contexto en el que estamos, ¿vale? Y estamos en el contexto hater también, ¿eh? O sea, estamos en el contexto, como lo pongas muy fácil, te van a dar palos por todos los lados, ¿eh? Entonces, entiendo ese miedo que comentas, lo entiendo perfectamente, ¿eh? Y también reconozco que quizá pues, algunos no hemos tenido la formación en medicina basada en la evidencia que deberíamos haber tenido. Entonces, yo creo que está bien que tengas el respeto y el miedo de decir, hostia, es que no sé si puedo publicar esto o no. En otros países, en Reino Unido, por ejemplo, la gente es extremadamente prudente y yo creo que se pasan de prudentes, ¿eh? O sea, yo creo que hay un punto en el cual ya puedes decir tan poco, que ves cualquier titular, incluso en documentación, dijéramos que debía tener un cierto peso, donde son tan extremadamente polite que al final no se dice nada. Y se habla de terapia manual y se habla de cosas así, pero no se va diciendo nada. Pero creo que partir de la base, del pensamiento crítico, de uno mismo decir, oye, esto que estoy diciendo, yo lo puedo defender. Es una pregunta que deberíamos hacernos, ¿eh? Esto que estoy diciendo, yo lo puedo defender, lo puedo argumentar y lo puedo argumentar con una cierta consistencia y uno responderse. Pero sí te digo, a veces, y partiendo de la base de que hay gente que no hemos tenido la formación suficiente en este aspecto, pues podemos pensar que lo podemos argumentar, pero después resultar que aquel artículo en el cual tú te estás basando, pues realmente es un panfleto, ¿vale? Que a lo mejor no has tenido tiempo de leerlo bien y solo nos hemos quedado con el titular y al final los acabamos poniendo en evidencia. O sea, pongo un ejemplo y ahora no sé si alguno de los presentes se sentirá aludido, ¿no? Pero nos pueden acusar de que somos pseudociencia, ¿vale? Yo creo que la solución a eso, la solución no es coger todo lo que está publicado en Internet y presentarlo como si fuese un paquete sin ningún tipo de análisis. Esa no es la solución, porque precisamente responder de esa manera es actuar de manera pseudocientífica. O sea, en cambio, hacer un análisis crítico y coger y decir, oye, mira, pues parece que en la osteopatía craneal tenemos cosas que hay que mejorar y en la osteopatía visceral hay cosas que debemos mejorar. Oye, y parece que el análisis de las sacroiliacas no es como nos pensábamos y nos habían dicho que era. Hombre, pues la práctica clínica funciona y la evidencia es una cosa. La experiencia y la expectativa del paciente a posteriori es tan importante como la experiencia del clínico o como la evidencia que pueda dar soporte a aquello que tú afirmas.
Por tanto, la experiencia del paciente es importante, pero en el momento de afirmar algo que tenga que ver con evidencia, es importante que leamos un poco, que hagamos un análisis crítico y que nos aseguremos de si aquello realmente tiene la solidez que afirmamos. Gracias. No sé si te he respondido. No sé si te he respondido, pero creo que sí. Sí. Vale, bueno, y rápidamente, no sé si, bueno, no, espero que haya más preguntas porque lo otro es una chorrada, lo dejo para el final. Dejo que hable la gente. Hola Luis, yo voy a hacer una pregunta. Hola, Elena. A ver, nosotros desde nuestro ámbito particular, desde nuestras redes sociales o desde nuestra consulta, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para promocionar la osteopatía basada en la evidencia? ¿Cómo lo podemos, a nivel práctico, cómo lo podemos hacer? Hombre, yo creo que a nivel práctico uno debería formarse en metodología de la investigación en la medida de lo posible. No hace falta hacer un PhD, no hace falta hacer un doctorado, pero tener unos mínimos en relación a la metodología de la investigación estaría bien. Hay iniciativas a nivel nacional en este aspecto. Entonces, y si no, hay vía Cochrane, por ejemplo, la web de Cochrane, hay cursos que online puedes hacer formación en este sentido. Vale, gracias. Yo aquí voy a hacer, Luis, voy a hablar por ti, pero también el ROE habéis elaborado el documento de osteopatía y evidencia, que también es un documento que la gente podría utilizar, ¿no? En este sentido. Sí, el evidencia de osteopatía lo editamos desde la federación y en este caso en la edición colaboramos Gerard y yo mismo, ¿vale? Y es una revisión de la literatura sobre nuestro campo y es una revisión crítica. Podría ser más crítica incluso, ¿vale? Pero ahí hay defensa para poder argumentar cosas que hacemos sin ningún género de dudas, ¿vale? Y también hay crítica de algunas cosas que necesitamos mejorar. Sí, gracias, Ana. Perdón, apoyando un poco el comentario de Ana, gracias Ana, porque así lo iba a decir y perfecto. Aparte de obviamente el documento de evidencia de osteopatía, como ha dicho Ana, con Collaboration sabemos que tiene publicaciones. Desde el registro colgamos artículos de manera semanal que podéis consultar, por lo tanto, si es normal que haya mucha gente que actualmente le falte formación en investigación porque muchos no nos la hemos tenido que hacer, ¿no? Pues podemos apoyarnos en gente que sí la ha hecho, por lo menos para divulgarla de manera correcta, ¿no? Entonces, si yo no tengo información, le intento buscar allí donde sé que tiene un poco de calidad, no como un poco, ¿no? Cojo un título que me va bien y lo pongo para justificar el trabajo, que a veces, pues bueno, hemos pecado de eso quizás en algún momento, ¿no? Entonces, intentar ser un poquito críticos con esto, nada más. Bueno, muchas gracias, Luis. Mira, sigo lo que comenta Esther. En la hora ROE, a nivel de Facebook, a nivel de Instagram, pues llevamos ya mucho tiempo publicando artículos en este aspecto. Parte de una idea más antigua, incluso que el plan este de protección de la salud. Ya vimos claramente que era fundamental posicionarnos en este sentido. Creo que se ha vuelto a congelar, Luis, ¿no? Luisito. Sí. Vale. Sí. La conexión en Mallorca no va muy bien. Ya, es curioso porque él está en Palma, que ha ido justo a Palma y yo que estoy en un pueblo tengo mejor conexión. Ahora se ha colgado incluso. Bueno, sí, este tema de que publicar en redes siempre es complicado, ¿verdad? Que compartimos para no cavar nuestra propia tumba. Sí. Hola, Gerard. No se't sent.
aprovecho que Luis está colgado para hacer una puntualización, ¿no? Con el tema de la evidencia y de la promoción de la osteopatía, porque hay mucha obsesión con los artículos, ¿no? Y estar informado en la evidencia no significa únicamente compartir artículos, estar pendiente de los artículos o saber leer los artículos. Esa es una confusión que se hace muy a menudo y que me gustaría poder puntualizar, ¿vale? Respondiendo un poco a Elena, ¿no? Y respondiendo a Santi. Yo creo que lo primero es temperar un poco el lenguaje, ¿vale? El problema a veces de la promoción o de los posts o de las... es digamos, la fortaleza de la afirmación que se hace, ¿no? Debido a que tenemos una información en relación a los mecanismos subyacentes de por qué la osteopatía funciona, en relación a la evidencia, digamos, científica que tenemos es pobre, tenemos que temperar un poco el lenguaje y solo con eso ya logramos muchas cosas. Yo no creo que tengamos que evitar decir cosas que hacemos habitualmente en consulta. Nuestra disciplina parte de una evidencia clínica que todos tenemos en nuestra consulta y poco a poco estamos desarrollando conocimiento en relación a cómo estas cosas funcionan. Lo que pasa, y entonces lo que tenemos que tener es esa humildad de entender que los mecanismos por los cuales creíamos que funcionaban nuestras intervenciones, a lo mejor a luz de los conocimientos actuales, pues no son esos, ¿no? Y por lo tanto no lo podemos afirmar con la rotundez que lo afirmábamos. Y elementos tan cruciales y tan, digamos, fundamentales del pensamiento osteopático, como la propia disfunción somática, como el MRP, como elementos que para nosotros son truncales y que trabajamos con ellos a diario, desde un punto de vista exclusivamente científico, son difíciles de justificar. Eso no quiere decir que nuestras actuaciones, en nuestras intervenciones no funcionen, sino que probablemente lo hacen, pero a través de otros mecanismos. Y en eso estamos los que investigamos en osteopatía, en intentar averiguar los mecanismos fundamentales, puesto que hemos visto que algunos de ellos, o de los que creíamos hasta ahora, pues no parecen no ser o no responder a la descripción que teníamos, ¿no? Entonces yo diría, uno, temperar un poco el mensaje, ¿vale? Todo ponerle un poco como con un lenguaje más moderado y no afirmar según qué cosas que son muy fácilmente desmontables, ya no con artículos, sino con un poco de conocimiento profundo de la neurofisiología o de la fisiología básica. A veces no hace falta que te desmonten el argumento con grandes metaanálisis o revisiones. A veces solo con una actualización del conocimiento fisiológico actual, pues bueno, ya ves que el conocimiento previo que tenemos adquirido hace muchos años pues se tambalea, ¿no? Por lo tanto, está bien formarse. Yo no creo que los osteópatas debamos saber todos de metodología. Somos 4 frikis que nos interesa la metodología. No creo. Un osteópata es un clínico por excelencia y no tiene por qué saber metodología. Sí creo que debe saber un poco de lectura crítica, entender y tener esa cultura y ese gusto para estar actualizado. Yo creo que solo con esto estaría muy bien, pero no hace falta que sepas metodología. Evidentemente, si sabes leer mejor, ¿vale? Porque sabes interpretar mejor los estudios, pero sobre todo lo que necesitas es la curiosidad de querer saber. Y a partir de aquí, sí, los estudios nos pueden servir de base, ¿vale? Pero para mí es más fundamental estar actualizado en conocimiento fisiológico. El hígado, si vamos a decir que tratamos el hígado, pero lo hacemos bajo un paradigma mecánico de que la torsión del hígado, la ptosis grado 1 o la movilización del hígado ocasiona no sé qué, aquí es donde te pillan en bragas. En cambio, si tú hablas de cómo el abordaje sobre la zona hepática o del hígado propiamente, ¿vale? Puede cambiar el flujo interoceptivo que es percibido desde la ínsula y que cambia la sensación que tiene el paciente en relación a la tensión abdominal. Bueno, pues eso, que sigue siendo un argumento débil desde un punto de vista de evidencia científica en cuanto que no hay un artículo que lo demuestre, pero sí que está de acuerdo con la plausibilidad biológica, ¿vale? Es decir, sí que hay un argumento plausible en el conocimiento actual que explica que aquello podría tener cierto sentido. Luego, si además tenemos un estudio que lo confirma, pues cojonudo, ¿vale? Pero de entrada lo que tenemos es que
decir cosas que tengan plausibilidad en relación a los conocimientos actuales. Y sí, claro, esto implica actualizarnos, implica estar al día y eso es lo difícil. Pero no hay otra, es la manera. Tenemos que modificar el lenguaje, temperar el mensaje y la fortaleza de lo que decimos. Es decir, a veces hacemos unas afirmaciones muy rotundas que realmente se desmontan con un soplo de aire y claramente te exponen como un personaje pseudocientífico en este sentido, ¿no? Porque te basas en un conocimiento que en el mejor de los casos tiene 50 años, ¿vale? Y claro, queremos ser una profesión sanitaria de primera intención, pero no evolucionar nuestro conocimiento, cuando todas las profesiones sanitarias de primera intención, por definición, evolucionan continuamente conforme el conocimiento va evolucionando. Entonces, ya sé que esto choca con nuestro arraigo a la tradición, pero es que aquí la tradición tiene que estar en los principios, en la filosofía terapéutica, pero no en la base de conocimiento. Sí, yo estoy muy de acuerdo en que tenemos que mantenernos firmes en nuestra base fundamental de pensamiento, pero no en el conocimiento fisiológico, químico, anatómico, semiológico, porque si también nos mantenemos tradicionales en eso, entonces vamos quedando petrificados en la historia, ¿vale? No sé si se me entienden. Súper. Yo, abundando lo de Gerard, y tampoco deberíamos fustigarnos ni castigarnos demasiado en un aspecto, y es que, a ver, la tradición académica en osteopatía ha sido del boca a oreja. O sea, hasta hace muy poquito era el maestro que venía a clase, que te presentaba su conocimiento y que no había mucho espacio para la crítica, realmente, ¿eh? Esto se hace así, esto es así, y la osteopatía ha ido avanzando de esa manera durante muchos años. Estamos en otro momento, el contexto es absolutamente diferente y ya no entro desde finales de los 90 del principio de la medicina basada en evidencia, es que es el principio de la medicina basada en la evidencia, pero también el contexto actual de información constante actualizada al minuto. O sea, lo que hoy es novedad, pues mañana a lo mejor es viejo. Y eso es en neurofisiología, es en anatomía y es en muchas cosas. Es importante actualizarse sin ninguna duda. Sí, sí. Pero tampoco hay que estarse fustigando. ¿Tenéis más preguntas? Y perdonad, se me ha cortado la conexión antes, ¿eh? Disculpad. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que hacer. Luis, yo sí tengo otra última pregunta tal vez. Es sobre el tema de, claro, por ejemplo, para todo el tema de formación, o sea, no es formación continuada, pero mantenerse actualizado, como decía Gerard, obviamente hay una parte personal, ¿no? Que cada uno pues le puede gustar más o menos y se puede dedicar a investigar más por su cuenta. Y luego en otros países tienen también todo el tema del CPDO, el Professional Continuous Educational Development, ¿no? Esto, claro, si no está regulada la profesión, tampoco se puede exigir esto de ninguna manera. Pero yo cuando vivía en Bélgica sí que había una obligatoriedad de hacer una cierta cantidad de créditos. Los cursos también pasaban un comité que se bueno, revisaban un poco el contenido para cerciorar que efectivamente se consideraba que actualizaban a la gente, ¿no? En ese sentido. Y esto ahora entiendo que no existe porque no estamos regulados también, ¿no? Bueno, existir existe, ¿eh? De hecho, en los estatutos lo tenemos en nuestra organización. Somos bastante pioneros en esto, ¿eh? Tenemos en los estatutos la obligatoriedad de hacer formación continuada y establecemos 50 horas cada 2 años. No es mucho, pero es un mínimo, ¿eh? Mucha gente no tiene estas cosas, ¿eh? Lo tenemos en estatutos. Ahora sí es cierto que esto es algo difícil de implementar. Pero también te diría, cuando hablamos de formación continuada, no deberíamos centrarnos solo en, yo he hecho el posgrado de lo que sea y eso es formación continuada. Formación continuada puede ser que hagas sesión clínica en tu consulta con tus compañeros, que trabajes en equipo. La formación continuada pueden ser muchas cosas. Esto que estamos haciendo hoy es formación continuada. No se limita única y exclusivamente a cursos de clásico posgrado de osteopatía. No, la formación continuada es ver pacientes y comentar los resultados con tus compañeros. Eso también es formación continuada. Gracias. Pero sí es cierto, y contestando a la segunda parte
parte de tu pregunta, el hecho de que exista regulación puede favorecer que se establezcan unos patrones claros de control de esas cosas. Sí, eso puede favorecer. Sí. Vale. Creo que no hay más preguntas por ahora, ¿no? Pues, Lluís, muchas gracias a Roe y a ti. También está aquí Esther y os agradecemos mucho vuestro tiempo y haber querido ocupar vuestro sábado por la tarde en parte con esta charla. Que bueno, a nosotros nos ha servido desde luego mucho. Vemos que estamos más cerquita cada vez. El otro día hacíamos una reunión y hablábamos cuántos años llevamos pensando que esto está cerquita y al final es como que va adelantando. Pero bueno, ojalá sea para de aquí a poquito y sí, con todos los beneficios que eso comportará. Así que muchas gracias por vuestro trabajo a nivel nacional e internacional y gracias a todos por haber venido. A mí, Ana, si me permite solo acabar una cosa. Yo he hablado mucho de regulación hoy, ¿vale? Pero no hay regulación sin educación. Entonces, las escuelas son fundamentales. O sea, si no hay escuelas, si no hay una formación como toca, no va a haber regulación. O sea, no es al revés, no es la regulación y después la formación, sino es primero la formación de calidad y después la regulación acorde. Y eso es muy importante. Y por tanto, agradecer de entrada el trabajo de las escuelas y particularmente de aquellas que hacen un esfuerzo por acercarse a los estándares, por superarlos en algunos casos, ¿vale? Y para intentar ofrecer una formación de calidad. Sin las escuelas, la supervivencia de la osteopatía en España va a ser muy complicada. Y por tanto, todo nuestro apoyo y gracias por vuestro trabajo, que es encomiable. Ok. Bueno, chicos, Gracias. ¿queréis abrir los micros y decir adiós? Y así nos despedimos. Chao. Gracias. Bien. Muchísimas Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias. Merci. Adiós, gracias. Adiós. Santi, al final no has hecho comentario. No, porque es privado. O mucho al Alex Casa y a mí ya lo haremos. Ya llamaremos al Roe. Luego al lunes, que ahora toca merienda ya. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Adeu. Adeu. Chao.